45. Dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. 22 de octubre del 80 a 26 de octubre del 80. En los capítulos de esta segunda parte ocupa el centro de nuestras reflexiones el siguiente enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho que no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella, con respecto a ella, es decir, en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Estas palabras tienen un significado esencial para toda la teología del cuerpo contenida en la enseñanza de Cristo, y por tanto justamente atribuimos gran importancia a su correcta comprensión e interpretación, porque ya constatamos en nuestra reflexión precedente que la doctrina maniquea en sus expresiones, tanto primitivas como posteriores, está en contraste con estas palabras. Efectivamente, no es posible encontrar en la frase del Sermón de la Montaña que hemos analizado una condena o una acusación contra el cuerpo. Si acaso se podría entrever allí una condena del corazón humano, pero sin embargo nuestras reflexiones hechas hasta ahora manifiestan que, si las palabras de Mateo 5, 27 y 28 contienen una acusación, el objeto de esta es sobre todo el hombre de la concupiscencia, y con estas palabras no se acusa al corazón, sino que se le somete a un juicio, o mejor, se le llama a un examen crítico, y más aún autocrítico, ceda o no a la concupiscencia de la carne. Penetrando en el significado profundo de la enunciación de Mateo 5, 27 y 28, debemos constatar, sin embargo, que el juicio que allí se encierra acerca del deseo como un acto de concupiscencia de la carne contiene en sí no la negación, sino más bien la afirmación del cuerpo como un elemento que juntamente con el espíritu determina la subjetividad ontológica del hombre y participa en su dignidad de persona. Así pues, el juicio sobre la concupiscencia de la carne tiene un significado esencialmente diverso del que pueda presuponer la ontología maniquea del cuerpo, y que necesariamente brota de ella. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. Se convierte también en esa manifestación mediante la unión conyugal del hombre y de la mujer, cuando se unen de manera que forman una sola carne. En otro lugar, es decir, Mateo 19, 5, 6, Cristo defiende los derechos inolvidables de esa unidad, mediante la cual el cuerpo en su masculinidad y feminidad asume el valor del signo en algún sentido sacramental y además poniendo en guardia contra la concupiscencia de la carne. Así expresa la misma verdad acerca de la dimensión ontológica del cuerpo y así confirma su significado ético, que es coherente con el conjunto de su enseñanza. Este significado ético no tiene nada que ver y no tiene nada en común con la condena maniquea, y en cambio está profundamente compenetrado del misterio de la redención del cuerpo, del que escribirá San Pablo en la carta de los Romanos, Romanos 8:23. La redención del cuerpo no indica, sin embargo, el mal ontológico como un atributo constitutivo del cuerpo humano, sino que señala solamente el estado pecaminoso del hombre, por el que, entre otras cosas, éste ha perdido el sentido límpido del significado esponsalicio del cuerpo, en el cual se expresa el dominio interior de la libertad del espíritu. Aquí se trata, como ya hemos puesto de relieve anteriormente, de una pérdida parcial potencial donde el sentido del significado esponsalicio del cuerpo se confunde y, en cierto modo, con la concupiscencia, y así permite fácilmente el ser absorbido por ella. La interpretación apropiada de las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28, como también la práctica o praxis en la que se realizará sucesivamente el auténtico etos del Sermón de la Montaña, deben ser absolutamente liberados de elementos maniqueos en el pensamiento y en la actitud. Una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, si no real, al menos intencional del cuerpo, y a una negación del valor del sexo humano y de la masculinidad y feminidad de la persona humanas, o por lo menos solo a la tolerancia en los límites de la necesidad delimitada por la necesidad misma de la procreación. En cambio, basándose en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el etos cristiano se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana, tanto del hombre como de la mujer, que es capaz de manifestar y de realizar el valor del cuerpo y del sexo según el designio originario del Creador, que fue puesto al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y de la cultura humanas, mientras para la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen, por así decirlo, un antivalor. En cambio, para el cristianismo,
serán siempre un valor y no obstante van a ser apreciados, como lo voy a explicar mejor más adelante. La segunda actitud indica cuál debe ser la forma del ethos en que el misterio de la redención del cuerpo se arraiga, por decirlo así, en el suelo histórico, así del estado pecaminoso del hombre. Y esto se expresa por la fórmula teológica que define el estado del hombre histórico como un status naturae lapsae, simul ac redemptae. Es necesario interpretar las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 27 y 28, a la luz de esta compleja verdad sobre el hombre. Si contienen cierta acusación al corazón humano, sí, mucho más lo dirigen más a una apelación. Es la acusación del mal moral, que el deseo que es nacido de la concupiscencia carnal, que es intemperante, oculta en sí, y es al mismo tiempo una llamada a vencer este mal, y si la victoria sobre el mal debe consistir en la separación de él, y de aquí las severas palabras del contexto de Mateo 5, 27 y 28, y sin embargo se trata solamente de separarse del mal del acto, en el caso en cuestión es del acto interior de la concupiscencia, y en ningún modo se trata de transferir lo negativo de este acto a su objeto. Es semejante transferencia, pues significaría una cierta aceptación, y quizás no plenamente consciente, del antivalor maniqueo. Esto no constituiría una verdadera y profunda victoria sobre el mal del acto, que es mal por una esencia moral y por lo tanto mal de una naturaleza espiritual, sino que más aún, ahí se ocultaría el gran peligro de justificar el acto con un perjuicio del objeto, en lo que consiste propiamente el error esencial del ethos maniqueo. Es evidente que Cristo en Mateo 5, 27 y 28 exige el separarse del mal de la concupiscencia o de la mirada de deseo desordenado, pero su enunciado no deja suponer en modo alguno que sea un mal el objeto de ese deseo, y esto es la mujer a la que se le mira para desearla. Esta precisión parece faltar a veces a algunos textos sapienciales. Así que debemos precisar la diferencia, pues, entre lo que es la acusación y la apelación, dado que la acusación dirigida al mal de la concupiscencia al mismo tiempo es una apelación a vencerlo. Consiguientemente, esta victoria debe unirse a un esfuerzo para descubrir el auténtico valor del objeto, para que en el hombre, en su conciencia y en su voluntad, no arraigue el antivalor maniqueo y, en efecto, el mal de la concupiscencia, es decir, del acto del que habla Cristo en Mateo 5, 27 y 28. Hace, sí, que el objeto al que se dirige constituya para ese sujeto humano un valor no obstante apreciado. Si en las palabras analizadas del Sermón de la Montaña de Mateo 5, 27 y 28 el corazón humano es acusado de concupiscencia, o si es puesto en guardia contra esa concupiscencia, a la vez mediante las mismas palabras está llamado a descubrir el sentido pleno de lo que en el acto de concupiscencia se constituye para él un valor no obstante apreciado. Como sabemos, Cristo dijo: todo el que mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como una desvalorización, o sea, un empobrecimiento de un valor auténtico, y como una privación intencional de esa dignidad a la que en la persona en cuestión responde el valor integral de su feminidad. Las palabras de Mateo 5, 27 y 28 contienen una llamada a descubrir este valor y esta dignidad y a afirmarlos de nuevo, y parece que sólo entendiendo así las citadas palabras de Mateo se respeta su alcance semántico. Para concluir estas concisas consideraciones es necesario constatar una vez más que el modo maniqueo de entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre es esencialmente extraño al Evangelio. No conforme con el significado exacto de las palabras del Sermón de la Montaña que fueron pronunciadas por Cristo, la llamada a dominar la concupiscencia de la carne brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y del sexo y sirve únicamente a esta dignidad, así que cometería un error esencial aquel que quisiera sacar de esas palabras una perspectiva maniquea.